Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos informado, tenemos con nosotros al presidente de la Academia de Ciencia de la República Dominicana, el ingeniero Eleuterio Martínez, una figura altamente conocida en todo el mundo intelectual dominicano, pero sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la parte de los recursos naturales, todo el tema de medio ambiente, y le agradezco de corazón. Además, aprovechamos para felicitarlo por pues dirigir sin quizás la élite del conocimiento dominicano por estos 4 años. Saludos, ingeniero, y gracias por aceptar conversar con nosotros. Un placer. ¿Cómo no? Bueno, un poco ya dentro de sus planes de trabajo que tiene para estos próximos 4 años aquí, que recién se ha instalado para dirigir la Academia de Ciencia de la República Dominicana. Perfecto. Los planes son muy grandes. Tan grandes que yo le tiro a las estrellas para que la piedra caiga en la luna. Nosotros hemos prometido, lo que hemos vendido al universo de la academia, es poner la ciencia al servicio de la nación. Es decir, la ciencia siempre se ha visto como algo muy exclusivo, como si fuera una élite y que están como si fueran extraterrestres. Y la ciencia es lo que hacemos todos los días, y lo hacemos todos. Lo que pasa es que la ciencia obliga a tener una metodología, un formalismo, una lógica, el silogismo, ¿no? Que eso es propio de todo científico. Y en este caso, nosotros tenemos que enfocarnos a ver cómo la ciencia se aproxima a la gente, se aproxima a la sociedad. De qué manera nosotros podemos hacerle entender al pueblo, a la ciudadanía, a los dominicanos, que tenemos un patrimonio grande como herencia. Y que ese patrimonio precisamente es una patria, es patrimonial, es de todos. Y que nosotros como ciencia, tenemos que darle a conocer esos valores a la sociedad con el propósito de que se beneficien en primer lugar, porque es lo primero. Es decir, los recursos naturales, las riquezas del país son para que los dominicanos que estamos en el presente, viviendo el presente, nos beneficiemos de eso, ¿verdad? Pero de tal manera que el cuidado, la protección, la salvaguarda sea lo suficiente para que alcance las generaciones venideras. Es decir, nosotros no tenemos prisa, como la naturaleza nunca la ha tenido, pero sí estamos ocupándonos de que en el día a día cumplamos con nuestro deber. En primer lugar, y te explico los planes así rápidamente que vamos a hacer ahora en este periodo. Somos 17 miembros, el Consejo Directivo somos 17 miembros, y todos tenemos tareas específicas, a pesar de que se destaca la figura del presidente, el vicepresidente, hay un tesorero, porque los muchos pocos recursos que recibamos tienen que hacerse con transparencia, porque imagínate, después tenemos una secretaria y tenemos después todos los demás miembros que tenemos oficios y tareas específicas. En primer lugar, la gran preocupación de una ciencia al servicio de la nación es la alimentación. Nosotros tenemos que darnos cuenta que debemos aspirar a la soberanía alimentaria. La palabra soberanía alimentaria habla demasiado, porque eso significa que nosotros podamos producir todo lo que necesitamos, independientemente de lo que pase afuera. Porque si tenemos comida en la casa, no importa que esté lloviendo fuera. La idea es que la soberanía alimentaria no es la que yo produzca mucho arroz, mucha habichuela y mucho plátano, es que produzcamos de todo y que eso se mantenga en el tiempo. Es decir, que no sean fenómenos esporádicos. Y para eso nosotros estamos haciendo una base, y es rescatar la sabiduría ancestral. Sabiduría ancestral es que los campesinos vienen con una sabiduría que han heredado de los tiempos de los taínos hasta nuestros días. Hay muchos cultivos nuestros que los cultivos comerciales lo han desplazado y ya prácticamente no existen. Hay ganadería, hay muchas especies animales propias que se han utilizado tradicionalmente, y como son las razas criollas las que menos producen, porque no son sometidos a la tecnología, a la inyección, a las hormonas y a fertilización e inseminación artificial,
muchas veces no tienen esa productividad, pero sí hay un saber de personas que salen al campo, ven un chivo, por ejemplo, de esas razas antiguas que te dan leche suficiente. Tú sabes que en Pedro Corto, tú y yo que conocemos la zona, producen un queso de primerísima calidad. ¿Por qué? Porque ellos lo utilizan de una leche que dan aquellas cabras que son propias del lugar. Y hay personas que saben cultivar, hacer todo eso. ¿Por qué ese sabor se pierde en el tiempo? Nosotros tenemos que darnos cuenta que la producción de café, de cacao, que ya no son los productos de exportación que mantuvieron la economía dominicana, pero tienen un valor, porque cuando tú llegas a Juncalito, tú hablas del café de Juncalito, o llega a Polo Barahona, o llega a Villatrina, o llega a estas zonas tradicionales. Cuando habla de cacao, tú llegas justamente a la Amapola, a Tenares, y esos sitios que tienen todavía como ese acervo, tienen ese material genético base. Nosotros estamos tratando de ver cómo rescatamos todo aquello y formamos formadores para que garanticen que esos productos se puedan seguir multiplicando y produciendo a la sociedad y que no perdamos ese germoplasma, que es lo esencial, lo fundamental para que tengamos soberanía alimentaria no por 4 años, porque la República Dominicana nace y muere cada 4 años. Nosotros tenemos que pensar en una República Dominicana para todos y para siempre. Claro. Estamos trabajando en el primer eje. El segundo eje es el agua. Por Dios, el agua, el agua. Toda la fuente de agua de República Dominicana, y te hablo con propiedad porque eso es lo que yo he hecho en mi vida. Todas las fuentes de agua dominicana nacen y mueren en territorio dominicano. No viene agua de ninguna otra parte, de ningún otro país, que no sea la que producimos en la cordillera central, la madre de las aguas. No tenemos más agua que la que se produce en los Haitises y en la cordillera oriental. Y todas esas aguas que garantizan el 80% de la agricultura dominicana esencialmente es de riego. Recuerda que las áreas que están en secano, la línea noroeste, el sur, no te producen nada si tú no tienes riego. Entonces tenemos que garantizar esas aguas. Pero no solamente el agua para la producción de alimentos, que es lo primario, pero lo segundo es el consumo humano, que tiene que ser lo primero. Un agua de calidad te garantiza, por lo menos, sostener por debajo del 80% de las enfermedades hídricas. Óyeme, casi todas las enfermedades de las que nosotros nos aquejamos dependen de la calidad del agua. Mira, tenemos un proyecto tan ambicioso, es decir, este consejo directivo tiene la idea de que si producimos alimentos, el agua tiene que ser de mejor calidad. Y estamos ahora mismo no, ya está en marcha. Ya hay 2 consultorías internacionales que vienen al país. Una viene de Ecuador, otro viene con técnicos que vienen de Costa Rica y de México. Para ver cómo monitoreamos todos los acueductos de la República Dominicana para saber la calidad de agua que se le sirve a la ciudadanía. Queremos saber si el agua que se está sirviendo en el acueducto de Loma de Cabrera, por ejemplo, la ciudad puede consumirla sin mayores problemas y no depender de las aguas de botella, los botellones, que si bien es cierto hacen un papel en la sociedad, pero no es lo más conveniente y te explico rápidamente por qué. Que digamos, por ejemplo, el agua que está sirviendo en el Ceibo, en el acueducto del Ceibo, el agua que se está sirviendo en Maimón, que se está sirviendo en Puerto Plata, que se está sirviendo en Santiago Rodríguez, ¿es apta para el consumo humano, sí o no? Porque es que nosotros tenemos que pensar que no toda la sociedad tiene acceso al agua de botellón, a un agua filtrada, que no es garantía de nada, y te explico por qué. Tenemos ya los 480 acueductos del país, lo macro, lo grande, porque hay 10.000 acueductos pequeñitos, informales, en todo el territorio nacional. Todos tienen que ser inventariados, ver cómo está su fuente de captación, porque si no hay una fuente de captación, tú no tienes garantía de agua a la larga. Tenemos que monitorear cuál es la calidad del agua que llega a la fuente, la que sirve INAPA o la que sirven las coras, porque INAPA y coras son los que tienen el dominio, el predominio. Esa investigación lo van a hacer de... Se está trabajando ya está trabajando, no es que lo vamos a hacer algún día, ya estamos trabajando. Tenemos un mes y pico y comenzamos con los alimentos que ya están contratados, comenzamos con el agua que ya también está contratada. Lo que quería decir es que si, por ejemplo, esa investigación que están haciendo con respecto a los acueductos, es de común acuerdo con las instituciones estatales o ustedes están haciendo, le pidieron la anuencia para hacerla al margen de la participación. La ventaja de la ciencia es que no tienen que pedirle permiso a nadie para hacer ciencia.
la ciencia es independiente, pero tú bien lo señalas, hay que hacer las cosas en coordinación con las instituciones que tienen competencias en el área y competencias legales, es lo primerito. No, indudablemente. Todavía no tenemos amarres concretos, porque el universo de la agricultura dominicana no depende exclusivamente ya de que sea la agricultura o que sea el IAD, o sea el INDRI, o sean todas las instituciones que están formalmente, que tienen una norma y que tienen una empleomanía que está ocupada en eso, sino nosotros buscamos los puntos esenciales donde podemos hacer los trabajos. Estamos coordinando con el INAPA, claro está, es más una de las contrapartes nacional de este proyecto, una persona que le sirve a INAPA, pero nos da, ¿cómo se llama eso? Cuando no es empleado permanente, eso, nos da igualas, su tiempo libre, si los fines de semana, una noche, que podemos hacer en un Zoom, la tecnología ahora nos ayuda enormemente. Estamos coordinando todo aquello con las instituciones porque es que nosotros tenemos que, como ciencia, apegarnos a la verdad, por la verdad científica y la libertad de pensamiento. Que tenemos que apelarnos a eso, apegarnos a esos principios filosóficos, porque eso es lo que guía nuestro accionar. Nosotros estamos haciendo la coordinación en el lugar y cuando les sirvamos alguna información a la sociedad queremos hacerla con propiedad, o por lo menos tener la data para que no sea algo que no hemos inventado. Excelente, excelente. Bueno, hemos visto en los últimos menos de 15 días, la academia ha emitido 2 comunicados de prensa, pues, alertando sobre temas que preocupan, por supuesto, y que la prensa en sentido general se ha hecho eco. Estamos hablando en primer lugar del tema, por ejemplo, de la construcción del muro o la verja, el asunto del manglar. Y antes de esto me puse a hacer una investigación, de hecho consulté a un amigo nuestro sobre el tema de los manglares y la importancia que tiene, a pesar de que uno como que lo ve con cierto desdén, la importancia que tienen para el equilibrio del ecosistema y todo esto. Estamos hablando lo que fue afectado con la construcción por los predios de Sí, Dajabón, Montecristi, Pepillo Salcedo. por ahí. Realmente es tan trascendental proteger el asunto de los manglares y toda esa zona que ha sido declarada, por supuesto, zona protegida, valga la redundancia. Claro, mira, el conocimiento es fundamental para todo. De hecho, mi primera científica fue doña abuela. Ella dice, el que no sabe como el que no ve. El manglar es el tercer ecosistema más valioso que cuenta la humanidad. Óyeme, el ecosistema más importante del mundo son los bosques tropicales, no hay dudas, son ellos los que garantizan el ciclo hidrológico. Es agua que se evapora en el mar, los vientos la arrastran a tierra firme, cae como lluvia, la alfombra verde la recoge, ¿verdad?, como una esponja, porque eso es lo que es un bosque, una esponja, la escurre y crea una cañadita, un arroyito, y todos se juntan y van a un curso principal y ahí vuelven al mar. Y otra vez en el mar se evapora y vuelve ese ciclo. Eso que garantiza la vida en el planeta Tierra. Ese ciclo hidrológico es gobernado por los bosques. Por eso es que es el ecosistema más valioso. El segundo ecosistema más valioso son los corales, los sistemas de corales que están en los océanos, que no lo vemos lamentablemente, pero son los que hacen la ingeniería y reingeniería de hacer que el agua del planeta siempre sea nueva y esté en condiciones y en calidad para darle vida al planeta Tierra. Porque el agua, la vida que tenemos en tierra depende de la vida del mar. Y la vida que está en el mar depende de la que está en tierra. Porque es un 8 permanente. Porque la naturaleza se sostiene sobre eso. Y después están los manglares. Los manglares porque es la frontera entre tierra y el mar. Entre el mar y la tierra, que son los 2 ecosistemas mayores que existen en la biosfera, está el manglar. Por una suerte de que la misma naturaleza te crea como un precinto de seguridad. Y nosotros somos una isla. Y al ser una isla, tenemos que cuidar ese ecosistema tan valioso, porque es que es una barrera contra el cambio climático, pero sobre todo cuando vienen los ciclones, cuando vienen todas las actividades que se dan
por las corrientes marinas que son capaces de arruinarnos las costas. Ellos son un escudo natural. Por eso hay que cuidar los manglares. Y además, es que es el vivero. Nosotros queremos que un vivero nada más se producen plantas. Hay viveros de animales. Los manglares son viveros de animales que están en la costa, donde todas las especies que están mar adentro, en los océanos, van a los manglares a poner sus huevos, son ovíparos la mayor parte de ellos, a poner sus huevos, sacar sus crías y después poco a poco endurecerlas. ¿Sabes lo que significa endurecerlas? Te hablo en términos campesinos. En el vivero, cuando tú produces una plantita con toda la armonía, abonándola, con todo el cariño del mundo, si tú la coges y la siembras en cualquier predio agrícola, las plantas que están allí, esas leonas que se han levantado contra todo, se las tragan de una vez. Es decir, la posibilidad de una plantita de vivero sembrada en tierra firme para que se desarrolle y llegue a ser un árbol es apenas un 3 o un 5%. Es decir, por eso que tú ves jornadas de reforestación a cada rato y tú a los 2 años, 3 años vas a ver, no hay nada. ¿Por qué? Porque una plantita que tú produces con mucho cariño en un vivero, la siembra al ambiente libre, las leonas que se van levantando solas se la comen de una vez. Pero en el mar es igualito. Las langostas, para ponerte un ejemplo, que es un plato exquisito ahora en el turismo, desarrolla un papel de primer orden. Las langostas producen sus huevos en el manglar, debajo de las hojas del manglar, en ambientes húmedos. Cuando nace la criatura, esos neonatos, tiene que comenzar poco a poco a irse acostumbrado al agua dulce, al agua salada. Ellos nacen en un ambiente salobre, el manglar es agua dulce, agua salada, ¿verdad? En ese ambiente salobre que ellas nacen, no se pueden tirar directamente al agua salada. Entonces, el manglar le crea condiciones para que poco a poco se vaya adaptando cada vez más y después se va a los océanos y te camina a cualquier parte del mundo. Y eso hacen todos los peces, toda especie de peces, lo hacen la mayor parte de las tortugas marinas. Las tortugas marinas se producen más en la playa que otra cosa, pero también hacen el mismo proceso. Es decir, conocer esa dinámica es importantísimo. Es el papel insustituible que hacen los manglares. Y en particular, el caso de la laguna Saladillo, que es de ambiente dulce, significa que es una cuña remontante de agua marina que va entrando. Esa cuña de sal no debe tener interrupciones, porque la vida de la laguna depende de esa agua que viene del mar y del agua dulce que va hacia el mar. Para explicarte más simple, más sencillo. Tú ves ese río Sama, que está altamente contaminado, que yo quiero que algún día tú me vengas nada más a preguntar del río Sama, que si yo toda mi vida. No, óyeme, y hacemos un paseo, indudablemente. Es más, por el río Jaina va más historia y cultura que agua. Para que en un momento hablemos de eso. Más, esta misma ciudad nació de los Sama. Mira, pero te explico el caso de Manzanillo, que es la preocupación nuestra. Sí. Vamos, porque los muchachos están haciendo señas y entonces esto es para un tema de cumplir con unos compromisos. Nos vamos a una pausa y seguimos con el tema de Manzanillo, con esta interesante entrevista con el presidente de la Academia de Ciencia de la República Dominicana, el ingeniero Eleuterio Martínez. Pausamos y ya venimos con la parte complementaria del espacio. Bueno, entonces continuamos aquí con la entrevista con Eleuterio Martínez, presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ciencias, porque la abarca todo el saber humano. Entonces, con respecto a Manzanillo, nos quedábamos ahí, el tema del manglar y Manzanillo. Claro, mira que lo que pasa es que la vida que existe en la laguna tiene un vínculo directo con el mar. Y ese vínculo es una carretera, es una autopista de movimiento de especies, ni siquiera exclusiva del mar, ni siquiera exclusiva de la laguna, sino que se dan en el ambiente, a lo largo del ambiente. Cuando tú hablas de un estuario de un río es su desembocadura en el mar. El estuario es un vientre de la naturaleza.
porque las especies del mar vienen y se incuban y se reproducen allí y luego regresan al mar. Y la de tierra bajan de la montaña, de agua dulce, ¿verdad? Van y se reproducen allí, intercambian con sus hermanas del mar y luego regresan hacia arriba. Ese intercambio, esa autopista, todos los ríos son autopistas de migraciones. Aquí en la República Dominicana tenemos alrededor de 33 especies marinas que te suben a la alta montaña. Ya la mayor parte, las anguilas, la guabina, que son los nombres comunes que usamos en los campos, y eso ha desaparecido. Nuestros ríos están muertos en ese sentido, porque un río sin vida es un río muerto. El caudal ecológico hay que garantizarlo. Y en el caso exclusivo de la Laguna Saladillo, que es un gran ecosistema, donde tuvo el manatí cuando llegaron los españoles aquí, nuestros aborígenes se montaban en un manatí, encima de un manatí, para cruzar de un lado a otro. Tú ves esta Carbonera a este lado, sí. Carbonera, y después Tahití del otro lado. Entonces ellos se montaban, los taínos, se montaban en un manatí para cruzar, le llamaban matún. Se montaban encima de ellos, el Hotel Matún, entonces son referencias de vocablos taínos. Sí, ellos se movían encima del manatí. Y tienen leyendas tan bellas que dicen que allí existía también el cocodrilo. El cocodrilo mismo que tú tienes en el lago Erguillo, hasta el 83 lo tenía. Hasta 1983 lo tenía. Ya eso ha desaparecido prácticamente. ¿Y qué es lo que pasa? Lo de la construcción no es la verja en sí el problema, es el muro sobre el cual tú tienes que hacer un relleno muy grande para tú hacer ¿cómo se llama? Una pared de concreto, de varilla y cemento. Como base para... Claro, donde tú puedes utilizar mallas de tal forma de que tú permitas los movimientos del agua lo suficientemente fuerte para que ningún ser humano sea capaz de moverse por allí, y después tú haces tu puente, porque lo que manda es un puente. Hacer un puente, donde quiera que tú tienes el manglar, tú puedes hacer un puente perfectamente, y abajo poner una malla reforzada con acero, y donde no haya forma de tú puedas atravesar todo eso, pero las especies que todas son diminutas, se puedan mover libremente por allí. Esa es la idea. Y he escuchado inclusive gente, claro, quizás no usted como una autoridad, decir inclusive que el propio manglar per se es un muro porque no todo el mundo puede desplazarse y puede cruzarlo. Es que el enemigo nuestro no es ni siquiera el ser humano, es el clima. Es el clima, es el cambio climático. El escudo principal de defensa que tiene el planeta Tierra son los manglares. Son los manglares porque te protegen del mar, te protegen de la inclemencia del tiempo, de los huracanes, los ciclones. ¿Y cómo es que una especie que fácilmente desaparece? Porque una especie, ¿tú sabes lo que significa fragilidad? Que tú asoplas y con el viento se te van esas especies. Cuando tú llegas a un bosque, por ejemplo, como el que tú tienes en Valle Nuevo, que son especies que fueron evolucionando allí, nada más existen allí. Tenemos 5 especies que han evolucionado, 5 especies de coníferas. Las coníferas son los pinos, ¿verdad? Tienen forma de cono y además tienen acículas, no tienen hoja propiamente dicho. Esas especies, todas son del Polo Norte, pero por el proceso de migración durante millones y millones de años, por la misma deshielo, los témpanos de hielo que llegaban a la Florida, muchos de ellos llegaron hasta la cordillera central, te trajeron la semilla o el material genético básico y te produjo todo el pino ahí arriba. Esas son especies que desaparecen fácilmente porque no tienen experiencia de competir, porque nada más han competido entre ellas. Como son endémicas, hay que cuidarlas. Lo mismo pasa con la Laguna Saladillo, lo mismo pasa con esas especies que estamos viendo por allí, y hay que garantizarle ese flujo natural. Es por eso nada más. Me están llamando muchos políticos porque creen que yo tengo una posición política. La Academia de Ciencias tiene una política, claro está, la ciencia. Nosotros tenemos que ser guiados por la ciencia. No podemos obedecer. De hecho, para tú ser presidente de la Academia de Ciencias, tienes que firmar un documento ante la Comisión Electoral que está formada por los científicos que fundaron la Academia. Pero además que conoce su trayectoria, sabe que usted toda la vida en esto, y usted no le ha dicho a nadie que no se haga la verja, ni que no se haga. Inclusive la Academia, no usted, la Academia hizo un planteamiento alternativo y dijo cómo podía pues hacerse sin tener que hacer la parte del muro, cosas. O sea que no han dicho nada en ese sentido.
Pero me quedo un poco en Manzanillo ya para concluir con ese tema, porque por ejemplo por ahí se han anunciado la edificación de unas tres grandes obras, además de un puerto. También creo que se anunció unas tres grandes plantas de generadoras eléctricas. Se va a construir también, parece que una terminal de gas. ¿No hay manglares por ahí que puedan también quizás afectar o no eso, o que quizás tengan que tomarse el debido cuidado por ahí? Y mira, Félix, la planificación es el arte de lo posible. Planificar indica que tú estudias primero, conoces la realidad de terreno y después tú ves cómo vas colocando todo lo que tú quieres en el espacio más apropiado. Ojalá que ese proceso de planificación haya sido lo suficientemente racional. Todo es posible según la planificación, pero tú tienes que cuidarte de dónde tú vas a poner los pasos que tú vas a dar. En el caso de Manzanillo, yo no sé si tú sabes que Estero Balsa realmente es un estuario. Ese río Chacuey, que desemboca sus aguas allí, y según tengo entendido, algunas de las plantas se van a construir encima prácticamente de la desembocadura de río Chacuey, que es prácticamente Estero Balsa. Estero Balsa es el parque nacional, se llama así mismo Estero Balsa, pero Estero Balsa se considera ya como parte del puerto de Manzanillo. Y no, el puerto de Manzanillo se está construyendo mucho más para adelante. El puerto probablemente no sea mayor problema. Ahora, estas obras, estas plantas, que por ser hidrocarburos, porque son hidrocarburos, la mayor parte que se maneja allí, hay que hacerla con todo el cuidado del mundo. Cuesta, ¿de qué cuesta? Toda labor de conservación, es más, hacer la cosa bien hecha, cuesta. Ojalá que se tome toda previsión del lugar, que las obras que se van a desarrollar allí realmente sea para que esa línea noroeste, que merece tanto su ayuda, su colaboración, porque realmente la pobreza es muy fuerte en esa zona y estamos en una zona fronteriza y realmente el principal muro de contención para que no vengan los migrantes haitianos, que es lo que le tenemos miedo, sería que hagamos una obra de desarrollo allí, que dé empleo, que ayude a que toda esa población tenga pleno empleo, pero a su vez garanticen la riqueza que es insustituible de esos manglares de Estero Balsa. Hubo una denuncia, acaba de ser una denuncia de que van a hacer una especie como de astillero encima de las lagunas que están alrededor, un conjunto de lagunas que hay ahí. ¿Por qué? Porque a nivel del mar. Todo eso se puede hacer, pero fuera, en la parte alta, que no quede en contacto con el mar. Todas esas cosas, ojalá que se estén tomando la previsión del lugar, porque nosotros creemos sí en el desarrollo de Manzanillo y que se puede hacer es decir, que se puede hacer algo bien hecho en favor de la sociedad dominicana y en favor de los habitantes Pepillo Salcedo. ¿Y conoce la Academia de Ciencia en ese sentido si ya hay alguna licencia ambiental, si ya se ha, qué sé yo, para cuidar justo lo que usted está diciendo, porque sería la convivencia entre el hombre y la naturaleza? Indudablemente. Mira, nosotros tenemos conocimiento de eso como academia, ya Eleuterio Martínez, Milton Martínez, Luis Carvajal, Venecia, la hija de Idelisa Bonelli, como científica, ¿no? La madre de Venecia, Felicita Heredia. Nosotros todos somos expertos en esa área. Ya estuvimos ya en Manzanillo, conocimos y analizamos la realidad. No conocemos de la existencia de la licencia todavía, pero yo sé que eso viene caminando porque es un proyecto que ya el gobierno le está dando toda la importancia del mundo, con lo que nosotros estamos de acuerdo. Ahora, lo que no conocemos a profundidad son los estudios de que se disponen. Una licencia ambiental te exige más lo que establece la ley 6400. Mira, si nosotros pusiéramos en práctica la ley 6400, nosotros podríamos decir, tenemos un país que camina hacia el desarrollo sostenible, porque ahí están todas las normas que tú tienes que atender para tú dar una licencia ambiental. Ahí no hay forma de equivocarse. Y además, no es que tú des una licencia para que te hagan la obra, es que la ley te obliga a hacer informes periódicos que se llaman informe de cumplimiento ambiental o ICAS. Cada 6 meses tú tienes que decir, esta obra que yo la estoy construyendo con todo el cuidado que manda la ley,
A los 6 meses decir, mire, el comportamiento que tuvo el ambiente fue este. El medio ambiente tiene que verificarlo. Sí, está perfecto, puede seguir con sus actividades. Si hay cualquier error, corrija esto, corrija aquello, corrija lo otro. Sí, al año tú tienes que hacer el próximo informe de cumplimiento ambiental. Y todo, no porque a ti se te ocurrió, es que tú de un principio tienes que decir, mire, las obras que se van a construir aquí son estas. Sobre los recursos tales, el impacto, el daño, que siempre es inevitable el daño, el impacto, el daño que yo voy a hacer es este, pero lo puedo remediar, y lo voy a remediar de esta forma y esta forma. Eso se llama el plan de manejo y adecuación ambiental. Tú tienes que cumplir con ese plan previsto, porque ya tú sabes cuál es el daño que va a crear, ¿verdad? Y después tú tienes que decir, lo voy recorriendo de esta forma y esta forma. Si eso se hace en Manzanillo, mira, no hay por qué tener miedo. Claro. Ni siquiera con el astillero y con la planta que cree que puede estar en un lugar cerca de un estuario. La planta nos da cierto miedo, porque es una franjita que hay. Yo sé si tú sabes que la Laguna Saladillo era una bahía hasta hace poco. La Saladillo era una bahía hasta hace poco, sí. Y de esa bahía nada más tiene un murito, que es por donde está la carretera, que te conecta con Carbonera y que te conecta con Cupey. Si nosotros nos damos cuenta, es una franjita, un murito, como si fuera construido con esta pala mecánica, pero lo hizo la naturaleza. Significa que tú te estás moviendo en tierra firme, pero muy frágil. Entonces vamos a hacer todo, porque todo es posible, creando la suficiente garantía de que no se le va a hacer un daño mayor a ese ecosistema. Y más cuando son tan frágiles que uno es un parque nacional de este lado, para proteger el segundo manglar más importante que tiene República Dominicana. El más grande es la bahía de Samaná, el segundo es la bahía de Manzanillo. ¿Sí? Y además, es que, fíjate, es que la riqueza, ¿sabe cómo lo protege la Constitución de la República? Dice que son bienes patrimoniales. Como son bienes patrimoniales, tú estás obligado a darte cuenta que eso es de todos los dominicanos, no solamente de la gente de Montecristi o de Dajabón que están ahí al lado, es de todos los dominicanos. Y entonces hay que tener la previsión necesaria, que se invierta. Nosotros estamos dispuestos que el Estado invierta todo lo que quiera para garantizar. Y el propio sector privado también. Claro, porque es que el concesionario. Lo que pasa es que muchas veces el sector privado nada más ve recuperación de capital. ¿En qué tiempo? Y en el menor tiempo posible recupero capital. Esa no puede ser la política del Estado. Es garantizarle, sí, que recupere lo que invirtió, porque ¿cuál es la lógica? Sí, pero haciendo como Dios manda. Lo que ha pasado con las mineras. Las mineras les interesa el activo, no el pasivo. Sí, se llevan el activo y no dejan el pasivo. Bueno, pero eso hablaríamos en otro momento. Así mismo es, bueno, como el caso de la Gold Quest en San Juan también, de ahí ya usted sabe que hay un movimiento, ustedes han hecho esos estudios. Claro que sí, yo fui consultor del Tribunal Constitucional. Ya nosotros fuimos y la sentencia que dio a conocer el Tribunal Constitucional, yo fui la contraparte nacional, porque el Tribunal Constitucional, cuidándose, solicitó a esta Academia de Ciencia que le aportaran y por alguna razón me eligieron a mí. Yo estuve con los jueces, con todos los jueces. Fue la única vez que hubo casi un descenso de casi todos los jueces. Se metieron al corazón de la Cordillera Central. Como soy magistrado, yo no puedo decir muchas cosas, porque mira, eso encaramarse por unas lomas que están después de la presa de Sabaneta, que hay que confesarse con Dios para tu subir por ahí. Y ellos subieron y fueron hasta allá mismo, hasta el mismo Arroyo Hondo, que es la partecita donde se juntan el río San Juan y el río Las Guamas, que son donde hacen la garganta, donde está la mayor reserva de oro, donde ellos piensan hacerlo, porque eso decimos Arroyón. Arroyón, sí. No, y los gajitos que están antes de llegar. Es decir, todas esas cosas nosotros las conocemos a fondo y sabemos lo que hay ahí. Y por eso es que sabemos que esa actividad minera es delicada, delicadísima, al más alto nivel. Y entonces finalmente ya los incendios, que aunque el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que hay control y que eso pues por ciclo natural eso se repone, ustedes la información que suministraron probablemente todavía entre 15 y 30 años haya alguna situación ahí que no se pueda ser reponer. Mira, en primer lugar yo soy ingeniero forestal, sí, yo tengo calidad técnica, experiencia
porque todos los estudios que se hicieron para el incendio forestal de Avenida 83, uno de los más grandes que ha tenido el país, fue un incendio que en 3 días, en Valle Nuevo estamos hablando, la misma tierra que se volvieron a quemar ahora, óyeme, en 3 días, 76 horas, se quemaron 55.000 tareas. Ahora no será tanta. ¿Sabe que la mayor parte de este incendio recorrió áreas que fueron incendiadas en el 83? Y era ahora cuando estaban reponiendo los pinitos que tú estás viendo, 40 años, hace 40 años. Óyeme, Félix, para que tú entiendas lo que significa. Héctor, perdón. Óyeme, lo que te explico. La naturaleza es tan sabia, que te dice que allí solamente puede crecer fino criollo. Cualquier cosa que tú se te ocurra plantar allí, que no sea pino criollo, eso es botar, primero gastar dinero en vano y luego botar el esfuerzo. Todo el pino que está, buena parte del pino que está quemando, que se quemó ahora, eran alfombras de sabinas. Todo lo que baja de las pirámides hacia el río Las Cuevas, ahí están los únicos bosques de sabina, la gracilio, que es la especie, la Juniperus gracilio, que es la única, que es endémica, que es exclusiva de ahí, está cubriendo toda la franja del río Las Cuevas. Pero en el área del río de Guayabal, que es donde va justamente, ahí tú tienes el ébano verde. No se ha hablado de ébano. Y el ébano quema muy lento, eso es decir, es probable que la mayor parte de los bosques de ébano puedan que se mantengan allí, porque es hoja ancha. Sí, pero eso no es reponible. Pero en la parte que da hacia el Pajón Blanco, y la parte que da hacia la cabaña del Pajón, porque es la que le queda ahí al lado, ahí tú tienes el Podocarpus hispanuolensis, que es una conífera muy extraña, tan extraña que tú nada más encuentras el pariente en los Andes a 4.000 metros de altura. Allí tú lo tienes a 2.000 metros de altura. Si eso desaparece, es un patrimonio que perdemos para siempre, igualito que el ébano verde. Y eso es lo que ha pasado. Mira, nosotros hablamos no por molestar a nadie, decimos la realidad y entre todos buscamos la solución, porque la academia dice, este es el problema, pero estamos dispuestos a acompañarles, estamos dispuestos a colaborarles, lo que sea. Mira, el Ministerio de Medio Ambiente, primero que es un académico, el Ministro del Ambiente es un académico, significa que si algo él tiene es su academia, donde pedir auxilio y ayuda para lo que sea. Y nosotros, primero que le tenemos respeto, un gran respeto a don Miguel, por lo que es y por lo que ha sido su trayectoria. Y aquí en la academia estamos dispuestos a colaborar, es decir, no queremos molestar a nadie, queremos ayudar al país. Siempre los documentos de ustedes plantean los problemas que se crean y plantean una especie de solución. Qué bueno que lo conocen. Yo lo veo. Muchísimas gracias por ustedes a muchos temas, los ríos y todo esto. También hablar un poco del cambio climático, así que siempre lo voy a estar molestando. Para lo que sea, para lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.